Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una alternativa didáctica de la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes y desarrollar conocimientos. El plástico. ¿Y tú, en qué lo ocupas? Es el título de esta sesión para la asignatura Tecnología de segundo grado. Abordaremos un tema que nos permitirá recabar, organizar información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos. ¿Han visto que la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores? La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar las matemáticas, español, geografía e historia, entre otras, ya que contribuyen al desarrollo de saberes y su significación. Uno de los materiales que más usamos en la actualidad es el plástico. Observen en su alrededor qué objetos contienen plástico. Como se habrán dado cuenta, estamos tan acostumbrados al plástico que pocas veces reflexionamos acerca de la cantidad tan grande de objetos de este material que hay en nuestro entorno, y mucho menos sobre cómo impacta el ambiente. Anoten en su carpeta de experiencias, dudas, ideas principales, reflexiones y actividades que más tarde mostrarán a su docente. Los invitamos a ver el siguiente video, en donde se hace un recorrido histórico sobre el origen y creación del plástico y cómo ha impactado a la naturaleza y en la vida de la sociedad. ¡Corre video! Plastics have become such an entrenched part of our lives. But what exactly is plastic? And how is it made? Before plastic became so ubiquitous, it underwent a transformation from being a strictly natural product to being synthetically and widely produced. Some of the earliest uses of plastic date as far back as 3,500 years ago, when the Olmecs of Mexico used naturally occurring plastics, sap from gum trees, to create rubber balls. During the mid-19th and 20th centuries, synthetic plastics like celluloid and bakelite made their debut and were used for decades. On the molecular level, plastics are made of polymers, which are long, flexible chains of chemical compounds. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Unlike the rubber used by the Olmecs, most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. The first step in the production of plastic is the extraction of crude oil and natural gas from the ground. From there, the fossil fuels are sent to refineries where they are converted into several products, including the building blocks of plastic, ethane from crude oil and propane from natural gas. Ethane and propane are then sent to a cracker plant to be cracked or broken down into smaller molecules. Ethane produces ethylene and propane becomes propylene. Next, a catalyst is mixed in, which links the molecules together and forms polymers called resins. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Polymerization converts ethylene into the resin polyethylene and propylene into polypropylene. These resins are then melted, cooled down, and chopped up into pre-production plastic pellets known as nurdles. Nurdles are later transported to manufacturers who use heat to mold the nurdles into different types of plastic products. Many of those products actually feature information about their manufacturing process,
Numbers called resin identification codes are often featured, indicating which chemicals were used to make the plastic. Because of plastic's utility, its global production has doubled about every decade. The amount of plastics produced since 1950 has measured at about 9.2 billion tons, the weight of nearly 1,600 Great Pyramids of Giza. Much of this plastic ends up as trash. Single-use plastics such as straws, grocery bags, and packaging products are particularly detrimental. They often aren't recycled and constitute about 40% of all plastic waste. They end up damaging natural habitats, endangering wildlife, and polluting communities around the world. Moving forward, a great way we can counter this plastic pollution is to reduce the amount of single-use plastics we use. By opting instead for reusable alternatives in our day-to-day lives, each person can make a huge impact in helping decrease plastic waste. For plastics that are already produced, other solutions are being explored. Scientists have discovered that a few organisms are capable of breaking down plastic material. Waxworms and mealworms, for example, can devour plastics and turn them into compost. Another plastic-consuming organism is a microbe, which shrinks the time plastic takes to degrade from hundreds of years to only a few days. Change is happening in the production of plastics as well, with some manufacturers turning back to plants for ingredients. Called biodegradable bioplastics, these materials are as durable as synthetic plastics, come from renewable resources, and can therefore biodegrade. Even the rubber tree, the same plant used by the Olmecs, is once again being sourced for plastic. Today, the tree's latex is used to create a range of products, such as all-natural latex rubber gloves, tires, and mattresses. The rubber tree itself is now part of a global initiative for the natural and sustainable sourcing of plastic. Plastics can be found almost anywhere, but by understanding its chemical makeup and our uses for it, we can benefit from its versatility while also being mindful of its impact on our planet. Take your pledge today to reduce single-use plastics. El plástico pasó de ser un producto natural que se degrada fácilmente, como cuando fue utilizado por los olmecas de México hace 3.500 años, a un producto sintético que tarda muchos años en degradarse. El plástico fue producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el plástico utilizado por nuestros ancestros y el que actualmente utilizamos de manera industrial? En la creación del plástico se articularon saberes ancestrales, sociales y culturales y científicos para satisfacer necesidades de la sociedad. Actualmente se trabaja en el desarrollo de plástico biodegradables a partir de la investigación de microorganismos que degradan el plástico y de la generación de bioplástico, que es biodegradable. ¿Se han preguntado a dónde va todo ese plástico cuando ya no lo usan? Los invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre qué pasa con los objetos elaborados con este material cuando su vida útil ha terminado. Esta isla antiguamente era hermosa, ya que no contenía plástico en la isla, ni siquiera en sus playas. De repente me da más nostalgia ver la isla como está ahora. Yo tengo una casa y vivimos todos mis hermanos y no la cuidamos. ¿Dónde vamos a vivir después? Todo llega al mar, por las lluvias, por los ríos, por el viento.
Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. Yo soy nacida y criada en esta isla y yo nací en una isla limpia, no teníamos plásticos en el mar, no teníamos escasez de recursos y hoy, 20 y tantos años después, tenemos estas problemáticas. ¿Cómo llega ese plástico al mar? ¿De dónde sale? Mira, hay varias formas en que el plástico y en general los residuos llegan al mar. Lamentablemente, hoy en día, en el siglo XXI, aún llegan de forma directa. O sea, que hay gente, hay gobiernos que tienen como política de tirar sus desechos al mar. Y hay otra forma que es indirecta, que es cuando nosotros olvidamos nuestros residuos y los dejamos afuera de nuestra casa, los tiramos a la calle o los tiramos a los ríos. Total, ahí nadie lo ve, pero eso no existe. Finalmente, todo llega al mar. Este está bueno para que se enganchen peces, ¿no? Sí. Nos lo enseñó los Esta Simpson. es la típica red de barco industrial. Sí. Pero hay un gran problema ahora mundialmente con la pesca fantasma, que es cuando los pescadores o los grandes barcos tiran sus aparejos de pesca al mar y quedan ahí y las especies mueren, se atrapan. ¿Por qué se llama pesca fantasma? Porque los peces son pescados, pero por nadie. Claro. Por un residuo que está botado, atrapado. ¿Cuántos kilos serán más o menos esto? Aquí por lo menos debe haber entre esto y todas las bolsas 100 kilos. Sí, 100 kilos, 90 y algo. ¿Y a dónde va a ir todo esto? Bueno, nosotros lo que hacemos en la mesa es que lo acopiamos. Tenemos un lugar donde lo estamos acopiando y lo separamos. Y estamos trabajando en un proyecto ahora para poder mandar todo esto al continente y que se pueda procesar allá. Hay empresas ahora que lo reciben, pero ya se nos hace chico el espacio aquí para acopiar. ¿Ese plástico que llega a la costa es reciclable? No es reciclable porque no sabemos qué tipo, porque hay muchos tipos de plástico, pero sí se le puede dar una valorización energética. Si tú lo quemas a través de una incineración, puedes generar energía eléctrica y es lo que nosotros buscamos. Entonces, mientras sea un problema para el mundo, que nos está llegando el plástico, digamos, del mundo hasta acá, nosotros lo queremos convertir en vez de basura en materia prima para generar energía. ¿Tenés idea de qué cantidad de plástico llega anualmente del mar? Mira, nosotros con las puras limpiezas que hemos hecho, una limpieza de un día, alrededor como con 50 personas, hemos sacado alrededor, si no me equivoco, alrededor de 50 toneladas. ¿En un año? No, en un día. O sea, Sí. aquí no hay que culparle a ni uno. Somos todos los que vivimos acá en el planeta y todos hemos contribuido de alguna u otra forma hasta que esto suceda. Hay que hacerse cargo. ¿Saben en qué lugar del mundo está Rapa Nui? ¿Y por qué se concentra en este lugar el plástico generado en varias partes del mundo? Seguramente en los contenidos de geografía encontrarán respuestas. En el video pudieron observar que los microplásticos afectan a la fauna marina y a la sociedad. También vimos cómo se pone en riesgo nuestra salud al contaminar los alimentos que provienen del mar. En el siguiente video observaremos cómo algunos productos técnicos han tenido un alto costo ambiental. Los ríos traen plástico porque generalmente están asociados a lugares con mucha gente. Porque se usan como vertedero. Exacto. Generalmente en los ríos la basura que uno encuentra
es precisamente del consumo humano. Claro. Es de un mal manejo, es de un mal hábito. Sí. Este es un plástico que acabamos de encontrar acá y ya está a punto de ser fragmentado y convertirse en microplástico. Esto por ser un vaso así descartable, obviamente no viene de un barco fábrica ni de Corea. Esto es alguien que se tomó algo y lo tiró al mar, no lo importó, ¿no? Esto, claro, es producto de los malos hábitos de nosotros mismos, de los consumidores. Esto es un vaso desechable que puede haber sido 15 minutos de vida útil y bueno, ha estado acá por lo menos unos, no sé, 10 años. Específicamente en este punto estamos frente a un borde costero, la desembocadura de un río y un humedal que es marino y costero a la vez. Y esa situación de que sea marino y costero a la vez hace que venga plástico del mar y del río. Exacto, y lamentablemente, bueno, tenemos un borde costero muy extenso en Chile, el cual está monitoreado en la mayoría de su territorio con presencia de microplástico. Entonces esto es un ciclo de nunca acabar, porque cuando viene la marea alta, luego nuevamente se lo transporta al mar y así, o sea, esto es diario. Todo este plástico está completamente entremezclado con el ambiente. Sí, lamentablemente. Ese es el problema. Ahora, la solución. ¿Hay alguna forma de hacer una limpieza, de separar el plástico del ambiente o esto ya está acá y forma parte para siempre? Generalmente lo más fácil es poder limpiar los macroplásticos. Estos plásticos que, bueno, se ven de manera fácil, se pueden identificar, se pueden cuantificar, se pueden cualificar. Sin embargo, cuando vemos esta cantidad de plástico tan mezclado con materia orgánica, los protocolos, las máquinas, la maquinaria para poder limpiar todo esto, también podría arrastrar o podría empezar a filtrar lo que es materia orgánica o huevos o semillas. Generar un daño de flora. Claro, generar un daño. O sea que no hay una solución definitiva a la vista tampoco, aunque hubiera decisión política de los estados, de ONGs, de las comunidades y todos trabajaran juntos. Exacto. No hay una solución real. Esto es complejo. Como pudimos ver, el plástico al fragmentarse se convierte en microplástico. Sin embargo, cuando llega a esta etapa es más difícil limpiar el ambiente, pues su tamaño se mezcla con otros residuos. ¿Qué productos técnicos que contienen plástico utilizan? Elaboren en su cuaderno una lista de productos que usan diariamente y contienen plástico. Señalen en qué los ocupan. Observen el siguiente video. Quizá se asombren al saber la cantidad de plástico que contienen los productos que usamos en nuestra higiene y estética personal. Did you know that plastics could be hiding in your beauty products? Many body products contain plastics, specifically microplastics. They're plastics that are really tiny. I mean, smaller than a grain of rice tiny. Cosmetics, body washes, and toothpastes are some of the biggest culprits for containing microplastics. Often used as exfoliants, they're a cheaper alternative to natural ingredients used for the same purpose. First, let's talk toothpaste. See all those little blue dots sparkling like stars? Yeah, those could be plastics. Toothpaste that look like this may contain tiny bits of good old polyethylene, the world's most popular form of plastic. Next, we have face and body washes. This stuff makes you feel clean. But how? Previously, it was with tiny pearls of polypropylene, another commonly used plastic material, in microbeads. These dots of polypropylene are what exfoliate your skin and open up your pores. And finally, cosmetics. Blush, concealer, foundation, mascara, lipstick, and eyeliner. Almost every type of makeup product can be made with plastic. The usual suspects, like polyethylene and polypropylene, are used, but so are other plastics like polyethylene terephthalate, which is found in glitter. Yes, glitter is really just shiny pieces of plastic. So every time you brush your teeth, shower, or wash off makeup, you could be sending all those microplastics down the drain and into rivers, lakes, and oceans. But even before the microplastics are washed down the drain, they can still pose a danger. Inhaling fine particulates like microplastics has been linked to asthma, heart disease, and cancer. Thankfully, measures are being taken to help mitigate the world's microplastics problem. In 2015, the United States passed a law called the Microbead Free Waters Act.
It has already begun to phase out the use of microbeads in toothpaste and rinse-off cosmetics. Manufacturers are already using natural alternatives to microplastics. And you can also make a difference. When purchasing cosmetics, soaps, and toothpastes, read the packaging. If you see polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephthalate, you might want to consider a more environmentally friendly option. While it will be nearly impossible for us to live 100% free of plastics, thinking twice about how we use plastics in our day-to-day lives makes a huge difference for our bodies and our planet. El uso del plástico ha ido en aumento. ¿A qué creen que se deba? Pregunten a sus familiares o investiguen en diversas fuentes. ¿Cuál es el principal problema ambiental, social y cultural a partir del uso de los plásticos en el lugar donde viven? Reflexionen, ¿a qué se comprometen para disminuir el uso del plástico en sus actividades diarias? ¿En qué otros campos de la tecnología se usan los plásticos? Escriban sus opiniones en el cuaderno y comenten con su familia. Ahora que ya saben más sobre los usos e implicaciones de este material, tienen más elementos para ayudarnos a resolver el problema de Silvia, que les presentamos con anterioridad. ¿Lo recuerdan? Si no es así, se los mostramos nuevamente. Silvia tiene problemas de salud en su dentadura y sus cepillos solo le duran 2 semanas. Ahora, solo se lava los dientes en la mañana porque dice que así su cepillo le dura más, no contamina y no gasta. ¿Qué les parece si empiezan a idear un cepillo dental que responda a lo que ella necesita? Anoten en su cuaderno qué materiales emplearían. ¿Cómo sería la forma de su cepillo dental? Recuerden que Silvia necesita que sea durable, no contamine y sea económico. Integren sus propuestas en la carpeta de experiencias para que más tarde la compartan con sus compañeros y docente. Para saber más, les recomendamos leer el libro ¿Inventos a la basura? ¡Qué locura! Su contenido les ayudará a comprender mejor cómo funcionan las máquinas y cómo sus partes pueden reciclarse y seguir siendo útiles. Estuvimos muy contentos de acompañarlos en esta sesión. Los esperamos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa, la serie diseñada por la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. El título de la sesión, La escenografía musical, nos remite a la asignatura Artes Música de 2º grado. El objetivo de esta sesión es que ustedes aprendan a organizar diferentes elementos plásticos para elaborar escenografías y vestuarios relacionados con el tema de alguna pieza musical. ¿Cuántas veces han visto que durante la presentación de algún cantante, banda o agrupación musical, la parte visual parece encajar perfectamente con la música que se escucha? Y no solo eso, sino que parece que todo el escenario fuera un ser vivo, interactuando con las y los artistas y con el público. En algunos casos puede llegar a tener tanta importancia que sin una producción visual adecuada, las melodías no podrían entenderse o disfrutarse como se espera. Sin embargo, no cualquier escenario o vestuario funcionan. Se necesita tener mucha sensibilidad y preparación para saber qué elementos visuales combinan mejor con la música que se va a escuchar.
Todo esto proviene del impulso sensible que muchas veces da origen al arte. Antes de comenzar, les recordamos que tengan a la mano hojas y lápiz para que anoten las preguntas, actividades y ejercicios que deberán resolver para integrar a su carpeta de experiencias. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula. El origen de la creación artística depende de diversos elementos. En el temperamento, en la necesidad de expresión, en la imaginación para crear sonidos e imágenes, movimientos, personajes e historias que se tejen a través de la música con el fin de transportarnos por medio de los sonidos y la imaginación a lugares fantásticos. El impulso creador es como la electricidad. Podemos conocer sus efectos a través de la luz y de la infinidad de aparatos que a partir de ella cobran movimiento. Pero en esencia, es invisible. Así es el arte. Detrás de cualquier composición musical se encuentra el talento humano. El impulso creador puede surgir en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, como es el caso de Simón, que lo va descubriendo al escuchar los sonidos de su alrededor y del ambiente que le rodea. A través de la observación y la creación artística, el ser humano ha podido expresar sus inquietudes y sentimientos. El arte comienza en el mito, la magia, el amor, la tristeza, la alegría o en la misma naturaleza, como sucedió con Simón. El arte tiene muchos orígenes, pero como pudimos ver, a partir de la observación y los lenguajes artísticos se pueden expresar emociones y sentimientos con el uso de sonidos, objetos e imágenes con movimientos. Es precisamente de esta manera que los seres humanos podemos ir transformando nuestras creaciones en otras formas de arte, pero manteniendo un significado que los relacione. Apoyándonos en este tipo de intercambio entre lenguajes artísticos, es posible, por ejemplo, construir una escenografía o incluso el vestuario y la iluminación para alguna pieza musical. Hay artistas que llegan a utilizar un vestuario, un escenario o una iluminación distinta para cada una de las piezas musicales. ¿Recuerdan alguna presentación en especial? Acompáñenos a ver una cápsula acerca de los elementos que conforman un paisaje sonoro. Sobre todo, traten de recrear imágenes acerca de lo que ven. En su carpeta de experiencias, anoten aquella información que les parezca interesante o dibujen aquellas imágenes que vayan apareciendo en su mente. Les invitamos a ver el video. Dormidos o despiertos, siempre estamos escuchando. Pero no siempre escuchamos igual.
A veces llama nuestra atención ciertos sonidos y otras percibimos todos los ruidos del entorno. A esas formas de escuchar se le conoce como paisaje sonoro. Simón, pasa al pizarrón. Simón. ¿Qué no me escuchas? Siempre escuchamos, pero no siempre centramos nuestra atención en lo que debemos oír. ¿Sabemos escuchar? ¿Es posible educar nuestros oídos? Hola Simón, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me saludas a tu papá? Sí, cómo no. Yo te lo saludo. Escuchar es como ver un paisaje, objetos que están cerca y otros que están lejos. Los paisajes sonoros están llenos de sonidos que conviven en el ambiente en el que vivimos. La cuestión es saber distinguirlos para disfrutarlos y convivir con ellos. Existen muchos paisajes sonoros que cambian según la hora del día y la estación del año, el pueblo o la ciudad en donde vivimos. ¿Se han preguntado si sabemos escuchar? ¿Si es posible educar nuestros oídos? Son preguntas muy interesantes. Seguro a ustedes les ha pasado que oyen, pero no siempre comprenden lo que otros dicen, y se debe en parte a la falta de concentración. Para poder comprender algo que percibimos, a veces necesitamos que todos nuestros sentidos nos ayuden. De hecho, usando todos nuestros sentidos, comprenderemos mejor la información recibida. Veamos la siguiente cápsula que explica cómo empezar a traducir un sonido a un objeto. Es decir, pensar en música para construir obras de arte visual. ¿Cómo es mi historia sonora musical? ¿Qué escuchaba de niño y qué me cantaba mi mamá o mi abuela? ¿Cuál era mi música preferida en preescolar? ¿Con qué canción recuerdo estar los fines de semana en mi casa? ¿Cuál era mi canción favorita en la primaria? ¿Qué necesito para crear mi árbol genealógico musical? Ponte cómodo y durante 2 minutos cierra tus ojos. Percibe alguno de los sonidos y música que llamaron tu atención durante tu infancia. Abre tus ojos y anota en un papel los sonidos que recordaste. Describe cómo fueron y qué emociones te causaron. Describe algunas experiencias buenas y malas que tengan que ver con sonidos del entorno natural y de la ciudad. Escoge el diseño de un árbol y acomoda los sonidos según hayan aparecido en tu vida. Puedes agregarle imágenes y describir cada sonido en su momento, lugar, situación, acción y la emoción que te causó. Ahora inventa tu árbol genealógico musical, en el cual se vean reflejadas las canciones y música que han ido marcando tu vida. En la ratonera ha caído un ratón, la patita de canasta y con rebozo de bolita. Piensa cuáles canciones te gustaban más y cuáles menos, cuáles te dieron miedo y cuáles risa.
música nos marcó en una etapa de nuestra vida y la escuchamos de nuevo, nos remontamos a ese momento, porque el cerebro tiene un gran archivo musical y cada música está ligada con una acción y emoción. La música es energía que corre por tu cuerpo y conecta tu sistema nervioso central con tus órganos y en general con todo tu cuerpo, conectando lo motor con lo racional y lo emocional. Lo maravilloso de la música es que tiene un poder que integra estas tres áreas de forma conjunta. Ir a nuestros orígenes musicales internos y profundos nos hacen valorarnos y reflexionar sobre nuestros gustos, formas de pensar y accionar. Este ejercicio es una invitación a reencontrarte con tu historia, tu ser a través de tus canciones y música favoritas. ¡Suerte! ¿Qué música escuchan mis familiares? ¿Cómo se conforman? ¿Con qué instrumentos y a qué velocidad se acompañan? ¿De qué hablan las letras de sus canciones? ¿Qué recuerdos les traen y de qué tipo son? Anímate a completar tu árbol genealógico musical incluyendo a tu familia. Investiga los gustos musicales y las canciones favoritas de tus bisabuelos, abuelos, tíos, primos y hermanos. ¿Qué melodías escogieron? ¿Por qué son especiales? ¿Qué tipo de recuerdos les traen? ¿Y por qué les gustaría volver a escucharlas? Esto te permitirá saber más de tu familia desde una mirada musical. Puedes hacer un árbol tipo escultura, colgarle fetiches u objetos representativos. O bien, hacer un collage de fotos, audios o un video en donde se narre la historia musical de tu familia. No olvidemos que la música es un factor indispensable de cohesión social, que ha permitido que todas las culturas de todos los rincones del mundo y de todas las épocas hayan tenido su propia identidad. La primera parte de este trabajo me gustó porque conocí ciertos tipos de sonidos y ciertos tipos de música que me gustan y me generan diferentes emociones. Nuestros gustos están relacionados con los diferentes tipos de música que se hacen en las regiones en donde vivimos. Yo descubrí que comparto algunos gustos musicales con mi familia y con algunos amigos. ¿Qué te originó trabajar en estos árboles y a dónde te llevó? ¿Qué situaciones resultaron con esto? ¿Qué sensaciones, emociones, sentimientos o imágenes tienes ante este tipo de sonidos? ¿Qué te produce? ¿Qué sientes con la música que descubriste? ¿Qué conociste de tus familiares? ¿Te resultó complicado hacer estos árboles? ¿Por qué? ¿Qué aprendes de todo esto? ¿Con qué te quedas? Comenta lo que sientes y quieres transmitir con tu árbol o árboles. Pudieron comprender que la música no solo puede trasladarse a otras artes y observaron que el significado de la música toca nuestras emociones. Todas las artes impactan en nuestro cuerpo, algunas en mayor o menor medida. Es por eso que podemos pasar un sonido a otras artes no sonoras. Seleccionen alguna canción que puedan incorporar en su árbol genealógico musical. Pongan atención a lo que dice la letra, a los sonidos que conforman la canción y a las reacciones que su cuerpo tiene al escucharla. Imaginen cómo serían los colores de cada sonido que escuchan en su canción favorita o cómo serían las formas que tendrían. Dibújenlos en una hoja blanca. Guarda la hoja en tu carpeta de experiencias. Veamos juntos el video que tenemos preparado para ustedes. Pongan especial atención en los vestuarios que tiene cada región y al tipo de sonido que tocan y bailan. Piensen en cómo asocian música, baile y vestuario en una misma presentación. ¿Cómo es la música en donde yo vivo? ¿Qué es lo que se canta? ¿Cómo hacen para tocarla? ¿Qué instrumentos se usan? México es uno de los países con más grupos indígenas del mundo, lo que hace que tenga una gran cantidad de manifestaciones culturales, como lo son su comida, artesanías, vestimenta y una gran diversidad musical, y con una amplia gama de instrumentos en diferentes combinaciones, con varios estilos y géneros musicales por todo nuestro territorio. Este patrimonio cultural debemos cuidarlo, difundirlo, sobre todo, vivirlo y disfrutarlo.
En la época prehispánica, México contaba con distintas culturas indígenas que tenían su propia música y danza. La música y la danza fueron un elemento religioso que se utilizaba en las ceremonias para comunicarse con los dioses. Después de la conquista, la música se fue mezclando con diferentes melodías e instrumentos provenientes de España. A partir de las cruzadas, la música española recibió gran influencia de la música árabe. Siglos después, esa influencia llegó a México. También hubo influencia africana a través de los esclavos que trajeron los españoles a nuestro país. Durante la colonia, la música en México recibió la influencia de la cultura barroca y renacentista que traía la música española. La música fue utilizada como herramienta evangelizadora y en ese contexto se creó mucha música religiosa que se cantaba en las iglesias. El mestizaje sonoro siguió creciendo durante este periodo y un elemento fundamental fue la guitarra y la vihuela. Después del movimiento de independencia, surge la música tradicional que trata de crear otros géneros diferentes. Estos géneros surgen tomando en cuenta lo ya establecido por los españoles y ampliando las posibilidades musicales e instrumentales. Posterior a la Revolución Mexicana, surge la música nacionalista que integra instrumentos y música de Norteamérica. Comienzan a utilizarse instrumentos de aliento, de metal y madera, como el saxofón o el clarinete. Y nacen los ritmos latinos, la salsa y el danzón. Actualmente, contamos con música específica por distintas regiones geográficas, con una definida dotación de instrumentos y también con música que se expande por todo el país, convirtiendo así a México en uno de los países con mayor variedad musical e instrumental en el mundo. Hay piezas musicales tradicionales creadas para un lugar específico, como la Feria de San Marcos del estado de Aguascalientes o Qué Chula es Puebla, o representativa de todo México, como es el caso del Cielito Lindo o la Cucaracha. La música que escuchamos en nuestra región también puede ser de tipo popular, es decir, que la oyen muchas personas, por ejemplo, rock, salsa, cumbia o quebraditas. Una música es significativa para la población cuando se vuelve popular, como la Macarena, o tradicional, como es el caso de la Viquina. La globalización ha permitido que en nuestros hogares, escuelas y fiestas se escuche música que está en boga en muchas partes del mundo. Estar expuesto de manera constante a esta música de moda hace que nuestra identidad musical mexicana se desdibuje y vaya perdiendo el sello local, mezclándose y siguiendo la corriente mundial donde la música pasa a ser de la masa humana, como el reggaetón o rap, en éxitos como Yesterday o Despacito. Te invitamos a descubrir la música típica de tu región, como los mariachis de Jalisco, los sones abajeños de Michoacán, los jarochos de Veracruz y los huastecos de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Así como conocer la música norteña de Nuevo León, o las polcas de Chihuahua, la trova yucateca y los boleros de Querétaro. También investiga sobre las danzas antiguas que utilizan su propia música, como la danza de los viejitos, la danza de quetzales o de las plumas. ¿Qué música descubres en tu región? ¿Es tradicional y masiva? ¿En dónde la oyes? ¿Y con cuál te identificas más? ¿Conoces qué música se toca en la fiesta patronal de tu pueblo o ciudad y qué instrumentos utilizan? ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Cuál? ¿Puedes mostrar a tus compañeros de clase cómo tocas el instrumento? Retomen la hoja con la relación que hicieron entre sonido e imágenes. Ahora es momento que a la canción que escogieron le diseñen un vestuario que se relacione con su significado. Seleccionen algunos elementos visuales que consideren para el escenario, donde se vaya a tocar esa canción. Pueden diseñar todo en un nuevo dibujo o utilizar la aplicación Pixton, con la cual pueden crear y compartir cómics e historias a partir de diseños preelaborados. Si quieren conocer un texto increíble que habla de cómo el mundo se creó a partir de una canción, les recomendamos el primer capítulo del libro Silmarillion de J.R. Tolkien. Presenten a la familia sus dibujos, explicándoles la relación entre sonidos, imágenes y vestuario. Estamos seguros que se divertirán.
Guarden las actividades en la carpeta de experiencias para que la muestren a su docente. De igual forma, a sus compañeras y compañeros una vez que regresen a las aulas. Nos dio gusto compartir la sesión con ustedes. Los esperamos en la siguiente de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de Lengua Materna Español segundo grado? Nos alegra darles la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica sus habilidades escolares. Antes de iniciar, es importante que tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Una vez aclarado lo anterior, comencemos. Durante su paso por la secundaria han tenido la oportunidad de acercarse a múltiples obras literarias. En esta ocasión revisaremos el movimiento literario conocido como el boom latinoamericano y a sus principales escritores. Además, descubriremos los elementos culturales que se reflejan en sus obras. Así que demos paso al próximo video, que lleva por nombre Grandes autores de la literatura latinoamericana. Hola, no me lo van a creer, estoy haciendo un viaje por Latinoamérica. Sí, a través de las obras más representativas de sus autores más destacados. ¿Saben que varios de ellos han recibido premios tan importantes como el Premio Nobel de Literatura y el Premio Miguel de Cervantes? Así es, el Nobel de Literatura reconoce la obra de un autor a nivel mundial, de cualquier país o lengua. Y el Premio Cervantes reconoce la obra de los escritores españoles e hispanoamericanos. Además, he descubierto detalles muy curiosos e interesantes de cada uno. Por ejemplo, ¿saben que el escritor cubano Alejo Carpentier fue preso político y que recibió el Premio Cervantes en 1977? Así es, hay escritores cuya vida está llena de anécdotas tan interesantes como su obra misma. Acompáñenme. Para nuestro proyecto de escritores latinoamericanos, propongo que investiguemos a quienes han recibido algún premio, como el Nobel de Literatura o el Cervantes. Claro, y sería más interesante si incluimos alguna vivencia o dato curioso. Propongo Jorge Luis Borges, quien ganó el Premio Cervantes en 1979. Mira, una de sus obras más reconocidas es un compendio de narraciones cortas, titulado Historia Universal de la Infamia. Escuchemos un fragmento de una de ellas. Va. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Encontré un dato curioso acerca de Borges. Escucha. Empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores. Todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Yo también propongo a Miguel Ángel Asturias, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. De hecho, estoy leyendo una de sus más reconocidas obras. Se llama El Señor Presidente, que retrata la injusticia de un gobierno dirigido por un dictador. Escuchemos este fragmento. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el presidente en ese momento una papa frita se puso a temblar. Miren lo que encontré. Mario Vargas Llosa cuenta que en un avión un pasajero se declaró su más ferviente admirador, le dedicó elogios y agradecimientos y remató alabando su obra 100 años de soledad, que en realidad fue escrita por Gabriel García Márquez. Pero por no decepcionar a aquel hombre, Vargas Llosa decidió mentir sobre su identidad. ¡Qué anécdota! Sin duda voy a leer estos autores. ¿Cuál me recomiendan para empezar? Adiós. Como acabamos de ver,
En nuestro continente tenemos grandes autores y enormes obras. Es cierto, además de los narradores que se mencionan en el video, yo he leído a Juan Carlos Onetti, un escritor uruguayo que ganó el Premio Cervantes en 1980 y que es autor, entre otras grandes obras, de El Astillero. Y yo he disfrutado las publicaciones de Jorge Ibargüengoitia, un escritor mexicano que fue galardonado en 1962 con el premio Casa de las Américas. Él es autor de la novela Maten al León, una divertida sátira que critica las dictaduras en América Latina. Y tampoco olviden a otros autores como Guillermo Cabrera Infante y Clarice Lispector. El primero fue condecorado con el Premio Cervantes en 1997 y su novela Tres Tristes Tigres es catalogada como una de las obras más innovadoras del siglo XX. La segunda fue distinguida en 1963 con uno de los galardones más importantes de las letras brasileñas, el Premio Jubuti de Literatura. ¿Y ustedes, a cuáles escritores latinoamericanos han leído? ¿Sabían que es común que en la narrativa latinoamericana se presenten lugares reales y ficticios? ¿Y que se muestren rasgos de nuestra cultura? Vamos a averiguarlo en el siguiente material. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros. Ciudad olor inmóvil, ciudad vieja en las luces. Ciudad de víscera, encarnación de pluma. Ciudad perro, ciudad lepra y cólera hundida. Tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire, Carlos Fuentes. La región más transparente. Fragmento. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del libro La región más transparente, del escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Saben? Muchas veces he caminado por las calles de la Ciudad de México, pero esta vez sentí una gran necesidad de apreciar rostros, la vida y los paisajes que se describen en el libro. Y efectivamente, vi, olí y sentí nuestra ciudad de otra manera. Pero no solo la Ciudad de México ha inspirado a grandes autores, también otras ciudades de Latinoamérica han sido escenarios de novelas y cuentos en el siglo XX. ¿Les gustaría conocerlas? Acompáñenme. Otra obra que retrata a la Ciudad de México es la novela Noticias del Imperio, del escritor mexicano Fernando del Paso. Los protagonistas de esta novela son Carlota y Maximiliano, emperadores de México entre 1864 y 1867. Pero si lo que quieres es conocer otras ciudades de Latinoamérica, puedes viajar hasta Lima, Perú, para conocer los barrios de Lince y Miraflores, pasando por sitios emblemáticos de esa capital para conocer la historia de un grupo de adolescentes que estudian en el colegio militar, en la novela La ciudad y los perros, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Cabe resaltar que en el desarrollo de una obra literaria es muy importante el contexto, ya que se refiere a la realidad o situación social y cultural de una época vivida o recreada por los escritores de un país o región. Por ejemplo, el periodo de la Revolución Mexicana refleja el México rural con las tropas del ejército que viajaban a caballo y el México moderno con el uso del tranvía. Algunas novelas que reflejan este periodo de México son Los de Abajo, de Mariano Azuela, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, y Mi caballo, mi perro y mi rifle, de José Rubén Romero. Los escritores latinoamericanos del siglo XX retrataron hechos reales y al mismo tiempo crearon ambientes ficticios. Tales son los siguientes casos. Macondo, en 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y Santa María, en algunas obras del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti.
Algunos autores incluyen una dictadura en su obra. Por ejemplo, El señor presidente del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Yo el supremo de Augusto Roa Bastos. La literatura es una ventana hacia realidades y sitios que no imaginamos. Es una manera asombrosa de viajar. ¿Y ustedes qué están leyendo? ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? ¿Cuál es su contexto? Espero que algún día podamos compartir experiencias. Adiós. Además de describir lugares reales y ficticios y de mostrarnos distintas épocas de nuestra historia, la narrativa latinoamericana da constancia del carácter de nuestros pueblos. Y nos enseña sobre las fortalezas, debilidades y anhelos de nuestra gente. ¿Qué otras características culturales, sociales o ideológicas de Latinoamérica han identificado en estas obras? ¿Sabían que el boom latinoamericano es uno de los fenómenos literarios más importantes que se han gestado en nuestro continente? Uno de sus más grandes representantes fue el colombiano Gabriel García Márquez, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Sus obras reflejaron el entorno de Latinoamérica y el entorno de su pueblo natal, Aracataca. Para conocer más sobre el contexto de la obra de García Márquez, acompáñenos a ver el siguiente video. Solo imaginémonos cómo hubiera sido la vida del escritor en estos tiempos de alta tecnología, si en vez de utilizar la máquina de escribir hubiera utilizado el iPad, o si en vez de leerle cuentos a su abuela mientras ella se mecía, le ponía a escuchar un audiolibro. Quizás también el boom del internet no le hubiera permitido a Gabo exigir la brillantez de su mente desbordada y creativa. Él fue una persona bastante inteligente aquí en el pueblo. Hasta ahorita se ha bastante publicitado, bastante en el mundo entero, sí, es la verdad, pero yo creo que entre más días, conforme está la tecnología, pues se ha debido ver extendido más. Se hizo famoso nada más con una máquina de escribir. Yo me imagino si él tuviese una tecnología de ahorita. Seguramente él habría hecho que a través de su creatividad lograra expandir de mejor manera precisamente esa virtud y esa facultad que la juventud hoy día está como adoleciendo. Pues si se hubiera conocido más rápido, la gente lo hubiera conocido más rápido y hubiera sido más importante de lo que fue. Su saber, sus escrituras, todo lo que Gabo hizo, porque fíjese, por lo menos después de cuántos años se dio a conocer 100 años de soledad, como 25 años. Después de haberle escrito fue que ya se dio a la popularidad. Se hubiera dado a conocer más rápido si hubiera tenido internet. Aracataca es la inspiración de Macondo, el lugar donde se desarrolla la acción de la novela 100 años de soledad. Esta obra es considerada como una de las más representativas del realismo mágico. Este movimiento se caracteriza por integrar en una misma historia elementos reales y mágicos. La novela relata la historia de 7 generaciones de una familia. La familia Buendía, la cual se desarrolla en Macondo. Para animarte a su lectura, te dejamos el siguiente video, el principio de la novela leída en voz alta por su propio autor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio,
y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. La narrativa latinoamericana está llena de atractivas historias para todos los gustos e intereses. De García Márquez, otras obras muy reconocidas son El coronel no tiene quien le escriba y El otoño del patriarca. Y también puedes encontrar otros autores como Alejo Carpentier con su obra El reino de este mundo. O Julio Cortázar y su Rayuela, obra considerada como un parteaguas de la novela moderna, ya que incorpora nuevas técnicas estructurales como la doble lectura. Es decir, esta obra puede ser leída de manera convencional o haciendo saltos entre capítulos. Para concluir, tomen nota y respondan las siguientes preguntas que les permitirán reforzar los conocimientos que acabamos de ver. ¿Qué obra latinoamericana nos recomendarían leer y por qué? ¿Qué realidad latinoamericana han podido explorar en alguna de las obras que han leído? ¿Cuál creen que es su función en dicha obra? ¿Quiénes son algunos de los principales autores del boom latinoamericano? ¿Qué sería distinto en la escritura de los autores si tuvieran otros medios de difundir su obra o si hubieran nacido en un lugar diferente? En el inicio de 100 años de soledad, ¿cómo se imaginan los clavos y tornillos tratando de desclavarse? ¿Qué les parece sorprendente en este fragmento? Recuerden integrar las respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Por último, y para que profundicen en la comprensión de la narrativa latinoamericana contemporánea, queremos recomendarles el libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El autor es el chileno Luis Sepúlveda y pueden conseguirlo en los libros del Rincón. Esperamos que esta sesión los inspire a leer a alguno de los representantes del boom latinoamericano y de la narrativa latinoamericana en general. No olviden cuidarse y seguir las recomendaciones en materia de salud, además de poner en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que los rodean.
Ha llegado el momento de terminar esta transmisión. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima!